Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Hoy día voy a recoger un tema que hace mucho rato está sobre la palestra y sobre el cual vamos a volver en adelante en varias oportunidades. Me han escrito algunos de ustedes pidiéndome que lo aborde y creo que este es el momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque entre los compromisos que ha tomado el presidente Piñera, ha planteado la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos y el incremento de recursos para el servicio médico legal, lo cual estaría bien, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Bueno, vamos a analizar en esta columna, de forma lo más precisa posible, 5 formas de prostituir los derechos humanos y cuáles son las consecuencias. Se las voy a mencionar. Primera forma, transformando los derechos humanos en un negocio. Segunda, promoviendo la idea de que solo una parte del espectro tiene derecho, del espectro de los seres humanos, de las personas, solo una parte tiene derecho a tener derechos. Tercero, negando al Estado el rol que cabe en la protección de los derechos humanos. Cuarto, atribuyendo la violación de los derechos humanos únicamente al Estado, es decir, las organizaciones y las personas no violaríamos los derechos humanos. Quinto, destruyendo sistemáticamente los derechos fundamentales y supeditando los derechos humanos fundamentales, los de primera generación, y la dignidad de cada persona a derechos de consumo o derechos sociales que requieren la violación de los derechos humanos fundamentales. Vamos. Primero, ¿cómo se ha transformado el discurso de los derechos humanos en un negocio? Esto se ha hecho justamente a través de la extorsión. Nosotros sabemos, y esto está pasando en Colombia también, que a los presidentes de derecha, por hacer uso del monopolio del poder coercitivo del Estado, de forma no sistemática, ni a través de una red de gulags o centros de detención o cámaras de tortura, no hay nada de eso. Simplemente por detener o por contener con la violencia que se requiere manifestaciones violentas, se está extorsionando a los presidentes latinoamericanos con una serie de demandas ante organismos internacionales que están muy lejos de los criterios de justicia objetivos que se supone aprenden jueces y abogados en las universidades. Están en manos de activistas de izquierda que tienen entonces el poder de tomar a cualquiera de nuestros presidentes y, como lo hizo el juez Garzón, enarbolar una causa, el juez Garzón, que además es un corrupto, que fue suspendido de sus ejercicios por corrupción, enarbolar entonces una causa que a través de la manipulación de los tribunales internacionales termina en desgracia para aquel que quiso ejercer su rol de presidente. Es decir, el primer y gran mandato que recibe el gobernante de un Estado, cuál es resguardar la paz de ese Estado, tanto al interior como con el exterior, y nunca caer en la esclavitud, es decir, no aceptar la conquista de países, de otros países, ¿no? Entonces, han transformado un sector de activistas políticos de izquierda el tema de los derechos humanos en un negocio. Eso es lo que están haciendo. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque están lucrando perversamente con una causa que es una causa de todos nosotros, de todos los seres humanos. No es una causa de ellos. Y ellos lo atribuyen entonces solo a un sector y desde ahí dejan de cumplir con la labor que les corresponde según los mandatan los propios principios de sus organizaciones. Más dinero para Patricia Muñoz. Después de los papelones que se han mandado, más dinero para el Instituto Nacional de Derechos Humanos,
todos los problemas que ha tenido Sergio Mico con los mismos participantes de este instituto. Entonces uno dice francamente, y la creación de una fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos, o sea, el Estado va a crear una fiscalía que meta preso a todo agente del Estado que sea mandatado para evitar el desmadre, para evitar la quema de iglesias, para evitar la destrucción de las ciudades, para evitar la violencia, para evitar incluso la corrupción de cierta gente que a través del amiguismo se va a crear ahora esta fiscalía especializada. ¿Y por qué no darle más recursos a la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Por qué no reactivar la inteligencia de las Fuerzas Armadas, que son los que están, al fin y al cabo, los que tendrían que tener la mejor información en este país? Bueno, entonces hay gente que dice que el presidente decidió destinar recursos de todos los chilenos a personas que lucran con los derechos humanos, muchas de ellas, con las causas de los derechos humanos, para salvarse el pellejo. Eso es lo que se está diciendo. A mí no me consta, pero lo que sí me consta es que el tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos hace un buen rato, que está siendo usada como pretexto, miren los exonerados políticos, para conseguir privilegios a costa del esfuerzo de todos los demás chilenos que tienen que pagar sus impuestos y luego ven que son destinados a personas que no, bajo ninguna justicia están siendo compensadas por nada que merezca ser compensado. Bueno, lo mismo va sucediendo, vemos que sucede en la macrozona sur. No tengo las cifras actuales, si alguien me las quiere mandar y las tiene, pero miren ustedes, según la cifra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, entre 1994 y 2013, el Estado ha invertido 275.000 millones en la compra de 187.000 hectáreas para ser entregadas a comunidades. Pero esto no es todo. A esas 187.000 hectáreas hay que sumarle 278.000 hectáreas que eran de propiedad fiscal. Por lo tanto, a un total de 16.000 familias al año 2013 se le habían entregado 465.000 hectáreas. Entonces, uno se pregunta cuando ve, además, por ejemplo, noticias más recientes, tras la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el posterior acuerdo con el Estado de Chile, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena traspasará 5 predios de la Forestal Mininco a la familia de Alex Lemun, joven mapuche asesinado en un operativo policial en 2002. Me pregunto a la familia de Orwell Casanova, que fue asesinado, ¿cuántos predios van a recibir ellos? Entonces, además serán 5 predios ubicados en la comuna, los que son propiedades de Forestal Mininco, la CMPC, evaluados en 560.000 millones de pesos. Por mientras que vemos que todo esto se entrega, que todas estas tierras se regalan, que todo esto se traspasa, tenemos un aumento en la usurpación de tierras de un 688% en el último año. Y toda esa gente cuyas tierras han sido usurpadas tienen que seguir pagando contribuciones, so pena de la expropiación del Estado o que pase remate. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿acaso no es un negocio esto de la violación de los derechos humanos? Porque además quien se puede poner ese ropaje, por Dios que recibe plata, ¿no? Y aquí es donde nosotros vemos que se promueve la idea de que solo una parte de los humanos tiene derecho a tener derechos. Así, esta es otra manera de prostituir los derechos humanos. Los que han sido usurpados en el sur de sus terrenos y también acá en la zona central, en el norte, no tienen derecho a tener derechos. ¿Y por qué hablo de prostitución de los derechos humanos? Porque nadie cree en ellos cuando esto pasa. Porque después a nadie le importa cuando realmente se violan. Porque después su violación queda legitimada por parte de aquellos a los cuales no se lo respetaron. Esto es muy grave, mis queridos telepensantes. Bueno,
El presidente también dijo que se continuarán fortaleciendo los programas de atención a las víctimas de trauma ocular, lesiones graves, ampliando el acompañamiento y apoyo para una reparación más integral en todas las regiones del país. Y yo le pregunto al presidente, ¿y los carabineros heridos qué? ¿Y los carabineros que fueron acusados de violar a ese joven qué? ¿Y que resultó ser falso? ¿Y el carabinero que fue acusado de empujar al otro joven al río y que también resultó ser falso? ¿Y las víctimas del narcoterrorismo en la macrozona sur? ¿Y las víctimas del 18 de octubre? ¿Qué? ¿Qué apoyo hay para toda esa gente? Roxana Carruta está vendiendo un riñón para pagar sus contribuciones, porque ya no tiene dónde sacar plata. ¿No les pasa nada? ¿No se entiende lo que se está haciendo acá? Este es un sálvese quien pueda. Me escribe una persona de la Araucanía, a quien todos apreciamos mucho. Deben saber que el famoso programa de protección a víctimas de violencia rural no incluye las usurpaciones. Solo si queman las casas, las maquinarias o te roban un vehículo. Todo lo demás queda afuera. O sea, tú no puedes habitar tu predio, no puedes sembrarlo, no puedes cosecharlo, no recibes nada, pero tienes que seguir pagando contribuciones. Una persona que vive en Tomás, que no puede usar su campo con todo lo que esto conlleva, no tiene opción de ayuda económica, no tiene opción para ayuda psicológica. Gobierno cero aporte, cero apoyo. Además de Orwell Casanova, que murió de un disparo en el rostro, también tenemos al lonco José Cariqueo, cuyos hijos murieron acribillados, en sus palabras, porque él aceptó el desarrollo. Tenemos a Luis Morales Balcázar, por mencionar a los últimos, efectivos de la PDI. Tenemos a Francisco Abraham Benavides García, sargento primero de Carabineros. Luis Benavides era de la PDI, sí lo dije. Ahora, hablemos del rol que cabe al Estado en la protección de los derechos humanos. Porque toda la gente de la macrozona sur, todas las víctimas del 18 de octubre, todos los carabineros podrían demandar a los actuales gobernantes por notable abandono de deberes. Veamos, profundicemos un poco. La responsabilidad del Estado en la Constitución de 1980. De manera general, se puede afirmar que las bases y principios de esta Constitución contienen los fundamentos para sostener que el Estado tiene la obligación de responder por los daños que cause en sus actuaciones. Y de forma específica se puede señalar que a partir de los artículos 6, 27, 725 y 38 de la Constitución, ya no es posible sostener la irresponsabilidad en la actuación de los poderes públicos. O sea, podríamos meter preso a los jueces también, que hoy día no hacen justicia cuando corresponde. La Constitución, artículo 38, señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño. De la lectura del inciso segundo del artículo 38 se puede extraer que los requisitos del derecho a reclamar estarían constituidos por los siguientes elementos. Actuación u omisión. En la macrozona sur hay una omisión del Estado de Derecho. En La Pintana hay una omisión del Estado de Derecho. En todas las poblaciones de Recoleta e Independencia donde no puede entrar carabineros, hay una omisión del Estado de Derecho, de la actuación del Estado para preservar el Estado de Derecho. ¿Sí? Entonces, volvamos, esto es en el inciso segundo del artículo 38. Actuación u omisión a la administración del Estado, sus organismos o las municipalidades. Lesión de un derecho del que reclama, imputación de la lesión al órgano que lo actuó o dejó de actuar. ¿Sí? Esas son las justificaciones para reclamar ante los tribunales. De la lectura del inciso segundo del artículo 38 se puede extraer que los requisitos del derecho a reclamar estarían constituidos por los siguientes elementos, ¿no es cierto? Era actuación u omisión, imputación de lesión al órgano que actuó o que dejó de actuar. Todo el rato se juega con esto. Actuó, no actuó, omisión, acción, etc. A pesar de haber reconocido de forma implícita la responsabilidad del Estado y haber establecido el derecho a reclamar, la Constitución no dispuso por cuál tipo de responsabilidad debía responder el Estado por las actuaciones dañosas de sus funcionarios. Del análisis de los incisos finales, los artículos 6 y 7 de la Constitución,
señalan la infracción al principio de legalidad, generará las responsabilidades y sanciones que determina la ley que señale la ley respectivamente, se desprende que se delegó en el legislador la función de determinar el tipo de responsabilidad por el cual deberá responder el Estado frente al derecho a reclamar establecido en el inciso segundo del artículo 38. Ahora, vamos a la noción de falta de servicio, que es fundamental para esta discusión. O sea, la discusión de que el Estado no solamente viola los derechos si es que instala un centro de tortura donde lleva presos políticos y los tortura. El Estado también viola los derechos cuando no defiende el Estado de Derecho y por lo tanto no protege las libertades y los derechos individuales de los individuos entre sí, de los ciudadanos entre sí. Eso se llama falta de servicio estatal. Recepción en Chile. La noción falta de servicio se incorporó al ordenamiento jurídico nacional con el decreto de ley número 1289 de 1976, ex ley orgánica de las municipalidades, donde si bien el artículo 62 no menciona de manera expresa la falta del servicio, incorporó en su inciso final los elementos que conforman la noción del concepto falta, óiganlo bien, señores de la macrozona sur, señores del Santiago Centro, falta de servicio. Al señalar se cita, ¿no? La responsabilidad excontractual procederá para indemnizar los perjuicios que sufran usuarios de los servicios municipales cuando estos no funcionen, debiendo hacerlo o lo hagan de forma deficiente. Esta regla se incluyó después en el artículo 83 de la Ley 18.695, orgánica constitucional de las municipalidades, la que además se refiere expresamente a la falta de servicio al disponer en su artículo 152 que las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. Bien, les quiero entonces hablar de otra forma de prostituir los derechos humanos. No solamente cuando nosotros evitamos hacer responsable al Estado de lo que es responsable y por lo tanto sus gobernantes de turno, que es de la provisión de servicios que permitan mantener la paz entre los ciudadanos, sobre todo teniendo en consideración que nos siguen sacando los impuestos a manos llenas, a cambio de nada, porque donde ni siquiera te dan seguridad, ya no conviene tener Estado. Es que esa es la verdad. Porque de hecho no lo hay. Y lo único que queda del Estado, como bien lo saben los dueños de los predios usurpados, es el cobro de impuestos. Y dígame usted, ¿por qué querríamos nosotros tener un Estado que para lo único que sirve es para cobrar impuestos? Vamos, hagámonos cargo de una pregunta. Aquí voy a ir a un blog de Hernán Corral. Voy a leerle y a examinar con él, o sea, desde sus argumentos que están muy bien planteados y son muy claros. La falacia que se ha instalado acá y que ha promovido el Instituto de Derechos Humanos de que únicamente el Estado viola los derechos, eso es mentira. De la A a la Z. Y Hernán Corral nos da muy buenos argumentos en un artículo que se titula Derechos Humanos. ¿Solo pueden ser violados por agentes del Estado? Dice Corral. Si se examinan las fuentes internacionales más vinculantes, como son los tratados y convenciones, no aparece ninguna indicación que restrinja la posibilidad de que los derechos humanos sean vulnerados por personas que no son agentes del Estado. Claro, porque ¿qué dice el INDH? Bueno, todo esto digamos, manifestantes que hacen uso de la violencia, no sé si ni siquiera eso está en la boca de la gente del INDH, salvo Mico, que es una excepción. Bueno, ellos no son agentes del Estado. Entonces no le están violando los derechos humanos a nadie, pero ¿cómo no están violando los derechos humanos si están destruyendo el negocio, el trabajo toda la vida de esta gente, están destruyendo las iglesias, el derecho a la libertad de culto, están destruyendo la libertad de movimiento, están destruyendo la libertad de expresión? ¿Cómo me va a decir usted que ellos no le están violando los derechos a nadie? No, es que no son agentes del Estado. Bueno, eso es mentira. Y mientras en Chile no se repare esa gran mentira, vamos a seguir avanzando hacia el abismo. Porque si hay un factor fundamental en nuestros códigos morales, sobre todo para las generaciones que venimos
con conciencia de la transición en adelante es la defensa y el respeto a los derechos humanos. Y es mentira que solo los agentes del Estado violen los derechos humanos. Vamos con Hernán Corral. Así puede verse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos o Sociales y la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Todo esto está suscrito en Chile. El Pacto San José de Costa Rica aclara que, lo cita, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los estados parte, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención, lo que presupone que también los grupos o personas individuales pueden atentar contra los derechos protegidos en la convención. Algo similar se observa en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Agrega Corral, por cierto, hay algunos tratados que tipifican ciertas violaciones a los derechos humanos e incluyen en esa tipificación que sean cometidas por funcionarios públicos o particulares que cooperan con ellos. Es lo que sucede, por ejemplo, con la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, artículo 1. No siempre es así, sin embargo. Y ya los convenios de Ginebra, que regulan el respeto de los derechos humanos en guerras entre estados, contienen un artículo 3 común. Convenios de Ginebra, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de que esta es la legislación internacional más potente que se ha creado, la que rige a la mayor parte de los países occidentales. Establece derechos básicos que deben ser respetados en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las partes contratantes. En esos casos es claro que se admite que grupos u organizaciones no estatales pueden violar los derechos humanos. Lo propio debe señalarse para el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, que pueden ser conocidos y sancionados por la Corte Penal Internacional. O sea, a ver, entiéndase bien, toda la gente que ha participado en la FARC y que hoy día participa en la CAM, según esta legislación, puede secarse en la cárcel. ¿Sí? Debiera de secarse en la cárcel. El llamado Estatuto de Roma señala que se entiende por genocidio actos de matanza, lesión física o mental, sometimiento, traslado de niños, lo cita, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial o religioso como tal, y por crímenes de lesa humanidad, actos como asesinatos, exterminio, esclavitud, violación, desaparición forzada, apartheid, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Como se ve, dice Corral, no se exige que estos delitos los cometan agentes del Estado. Incluso respecto de los crímenes de lesa humanidad se aclara que ataque contra una población civil se entiende una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque y promover esa política. ¿De dónde sacan entonces esta gente a la cual se les pagan ingentes recursos con el esfuerzo de todos nosotros, que solo el Estado viola los derechos humanos? Vamos a ver hacia el final de la columna qué es lo que hay detrás, porque esto es una estrategia política. Ahora, como siempre con estas personas, el fin que para ellos podría ser bueno justifica los medios, que es la prostitución de los derechos humanos. Y ¿saben qué, mis queridos telepensantes? Cuando uno ve esto, cuando uno ve lo que ha pasado el 18 de octubre en adelante, cómo se ha tratado a Carabineros, cómo se desprestigió esa institución deliberadamente, cómo los profesores empezaron a enseñarle a los niños en básica que si su padre era un carabinero, era un asesino, que andaba sacándole ojos a gente inocente en la calle. ¿Cómo se permitió todo eso? Entonces uno entiende cuáles fueron las causas de lo que hoy día uno puede observar en el Museo de la Memoria. Museo que no quiso
exponer las causas del quiebre institucional del 73. Aquí yo le estoy mostrando una bien clarita, la prostitución de los derechos humanos. Sigamos con Corral. Es posible que la idea de que solo el Estado puede violar los derechos humanos provenga de que son los Estados los que firman y ratifican los tratados internacionales y son ellos los que asumen el compromiso de respetar dichos derechos. Por ello, son los Estados los que son sujetos a la supervisión de comités o pueden ser denunciados ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto se explica por sí mismo y no impide considerar que también se violen los derechos humanos por parte de personas que no representan al Estado. Si esto es así para el contexto internacional, también lo es para el ordenamiento jurídico interno. ¿Quién ha sido juzgado en Chile por violar los derechos humanos? Fuera del par de militares que asumieron la culpa de sus superiores, de las órdenes dadas por sus superiores. ¿Quién? Los terroristas que soltó Elwin. Todos los que ahora están presos por sus actos delictuales durante el 18 de octubre. Ellos violaron los derechos humanos. Esa es la verdad. Todo el que quema una iglesia viola un derecho humano. Todo el que hace el jueguito del que baila no pasa, viola un derecho humano. Todo el que destruye una ciudad viola los derechos humanos fundamentales. Si bien la Constitución dispone que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, artículo 5, inciso 2, esto debe entenderse sin perjuicio de que los señalados derechos también deben ser respetados por toda persona, institución o grupo, artículo 6, inciso 2. Y si este deber no se cumple, se producirá una violación de derechos humanos por particulares. Está reconocido en nuestra Constitución esto. Finalmente debe comprobarse que la ley número 20.405 de 2016, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ponga ojo, mi querido telepensante, miren, esa ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en 2016, dispone que esta corporación tiene como misión el fomento y protección de los derechos humanos de todas las personas. Entonces uno podría ir y hacerle una prueba así, mire, yo le hago una prueba aquí, se la puedo hacer rapidito, y le hago 4 preguntas a los miembros del INDH que no dejan trabajar a quienes sí dentro de esa institución tienen la intención de que en Chile se respeten los derechos humanos. Pregunta número 1. ¿Una yuta tiene derechos humanos? Pregunta número 2. ¿Un Paco X no sé cuantito tiene derechos humanos? Pregunta número 3. ¿El dueño de medios de producción tiene derechos humanos? Pregunta número 4. ¿El dueño de un predio agrícola tiene derechos humanos? Sería súper fácil. Podrían hacer esa prueba de ingreso. Porque me imagino que les harán pruebas psicológicas a las personas que entran a una institución de esa índole. Y podrían hacer eso para ver si es que entienden que los derechos humanos es para todos los humanos. Y que no puedes dejar categorías de personas fuera. Y eso lo dice la ley que creó este instituto. Dice, el instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. En relación con su posibilidad de interponer acciones judiciales, se dispone que le corresponde deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia. Y se agrega, en ejercicio de esta atribución, además de deducir aquella respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos de protección y amparo consagrados respectivamente en los artículos 20 y 21 de la Constitución en el ámbito de su competencia. ¿Cómo se ve? El instituto no tiene por qué solo ejercer acciones, dice Hernán Corral, en contra de funcionarios públicos, sino cualquier acción, incluso recursos de amparo y protección en el ámbito de su competencia, que es en general la protección de los derechos humanos, cualquiera sea la calidad de la persona que atente contra ellos. Y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. En esta misma línea,
Está la defensora de la niñez, la opresora de la niñez, Patricia Muñoz. Porque yo quiero saber cuántas demandas hizo Patricia Muñoz para proteger a los hijos de los carabineros de Chile, que fueron estigmatizados en sus colegios, en sus escuelas, por sus profesores, por ser hijos de carabineros, y a los cuales trató de mostrárseles una imagen de que sus padres eran torturadores y malas personas. Dígame, ¿acaso hay un peso invertido en los derechos de esos niños? Termina Hernán Corral diciendo que hace más de 20 años, en 1993, Reinhard Höhle, cofundador de Nuremberg Human Rights Center y ex relator del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, escribió un artículo en el que ponía en duda el monopolio estatal de las violaciones de derechos humanos y pensando en grupos terroristas o guerrilleros como las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú, lamentablemente todavía no estaba incorporado a la CAM en Chile, Fuertes sugería que habría que incluir a poderes no gubernamentales que incluso pudieran llegar a ser más fuertes que el mismo Estado Nacional. Pero si hoy día eso es lo que pasa en la macrozona sur, los grupos terroristas son más fuertes que el Estado. La primera línea es más fuerte que el Estado. No porque el Estado no pudiera desplegar fuerzas que tiene contenidas, sino que porque a través de la primera regla para la prostitución de los derechos humanos, que aquí los telepensantes acabamos de aprender y estudiar, regla número 1, haz de los derechos humanos un negocio. ¿Y cómo se hace eso? Extorsionando a quien hace uso, siendo gobernante, del poder coercitivo para mantener la paz y el orden. Pero vamos a volver sobre esa ley, porque tiene un trasfondo todavía no velado. Bueno, volvamos con el artículo. O sea, estos organismos pueden llegar a ser más fuertes que el mismo Estado. Desde esta perspectiva, se lee en el texto, de pueblos que son masacrados, según los casos, por militares y policías, bandas armadas de narcotraficantes o grupos políticos sublevados, poco importa para esa gente, para las víctimas. Si los autores de los atropellos llevan el uniforme estatal o se obedecen a las órdenes de la revolución o de la mafia. Lo que importa, mis queridos telepensantes, cuando hablamos de la violación a los derechos humanos, son las víctimas, no el victimario. Y la izquierda, con vocación totalitaria, siempre lo tuerce todo. Y la derecha floja, flojita, que en su gran mayoría no hace la pega, y que tampoco apoya a quienes desde su sector hacen la pega, salvo quienes estamos aquí telepensando, y a alguna gente más también, que está en otros canales y que apoya otros canales, esa derecha no hace la pega de volver las cosas al lugar que corresponde, de torcer lo torcido. No, el problema no es que sea un carabinero el que viene y le destruye la vida a alguno de nosotros. El problema tampoco es que lo sea un militar o que lo sea alguien con la boina del Che Guevara. El problema es que nos destruyó la vida. Esa es la violación del derecho humano. Sin importar quiénes seamos cada uno de nosotros. Nosotros podemos ser una persona con la boina del Che Guevara puesta, o podemos ser un carabinero, o podemos ser un militar. ¿Cómo me va a decir usted que esta gente no va a saber que humanos somos todos los que pertenecemos a la especie humana? ¿Cómo me va a decir usted que la creación de categorías entre quienes tienen derecho a tener derecho y quienes no está hecha para torcer la realidad y llevar el carro de nuestro destino hacia donde ellos quieren? ¿Cómo me va a decir usted que esto no es una estratagema política a la cual ahora, con esta revolución molecular, en que no tenemos una organización clara a la que apuntar, se le ha dado el palo al gato, porque se descubrió el modo de hacer una alianza entre organismos internacionales y pequeños grupúsculos que responden a las avanzadas políticas de estos organismos internacionales. Y la alianza deja en el jamón del sándwich a quien está gobernando, imposibilitado de hacer uso del monopolio del poder coercitivo del Estado, porque si no, lo amenazan con prisión o con quitarle todos los bienes que posea
tanto a nivel nacional como internacional. Y con eso neutralizaron las Fuerzas Armadas, armadas y de orden. Y neutralizaron la elección democrática legítima de los pueblos, destruyeron la democracia. Porque cuando uno elige un gobierno, uno espera que ese gobierno cumpla su función. Y la función básica es la de mantener la paz y el orden y la seguridad, ¿cierto? Bueno, veamos, otra de las reglas para prostituir los derechos humanos es destruir sistemáticamente los derechos de cierta parte de la población, los derechos fundamentales de cierta parte de la población. Porque cuando se hace eso, como lo que pasó el 18 de octubre en adelante y lo que está pasando ahora con las medidas desmedidas a las que he referido en bastantes ocasiones y que le costaron 1,5 millones de votos en las últimas elecciones a la derecha, producto de una muy mala forma de guiar el tema actual, que no lo voy a mencionar para que no me censuren, ustedes saben a qué me refiero. Bueno, si se destruye sistemáticamente los derechos fundamentales de una parte de la población, entonces los derechos fundamentales ya dejan de ser una realidad para esas personas. Y cada vez que esas personas oigan hablar, decía Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, de estos derechos humanos abstractos, que ellas nunca tienen, entonces luego ya no los respetan, están deslegitimados y logran entonces deslegitimar a la base la defensa de los derechos humanos y con eso avanzan su régimen totalitario, que en sus primeras fases tiene que matar a mucha gente. De eso se trata, ¿no? Tenemos a Venezuela, digamos, acá al lado y recientemente. Luego uno lee un poco de historia y lo ve, todos los regímenes totalitarios pasa lo mismo al principio. Y para matar a mucha gente tiene que estar deslegitimado la defensa de los derechos humanos. Y para deslegitimarla, una de las formas es destruir los derechos fundamentales a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión. Lo vimos en Chile previo al estallido. Bueno, y además es necesario supeditar los derechos fundamentales, por ejemplo, la propiedad, por derechos sociales y derechos de reconocimiento, identidad, etc. Los derechos sociales son derechos de consumo, ¿ok? La gente en el fondo quiere liberarse de ciertas cargas que corresponde a cualquier persona que ha nacido para poder tener mayor poder adquisitivo y mayor consumo en su gran mayoría. Y por eso nadie se quiere hacer cargo de lo que le toca si es que tiene una expectativa. Ni siquiera los estudiantes, muchos de ellos, con gratuidad, hacen el esfuerzo por estudiar. Bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros hacemos esto? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, no, es que mira, te voy a quitar tu propiedad porque el derecho a propiedad es secundario? Primero está el derecho a estudiar de esta persona. Que no, si no hay derecho a propiedad, no hay derecho a la autoconservación. Ese gesto es un ataque directo al derecho a la vida. Que no sacas nada con tener la libertad de educación, o sea, el derecho social a educarte, si es que no tienes libertad de expresión y de pensamiento, porque la educación no existe sin eso. Que tampoco te sirve el derecho a la salud si no tienes libertad de movimiento, te dicen o baila o no pasa y resulta que te estás muriendo, tienes que llegar, o tienes algún pariente o tienes algún tema médico y tienes que llegar a tu hora, ¿no es cierto?, al médico. Así es que, y de nada sirve tampoco el derecho a la vivienda si es que no hay paz. ¿Cómo vas a dormir tranquilo en tu casa? Que además ahora se está planteando que la vivienda quede en propiedad del Estado, ¿no? Y que entonces nadie la tenga como propiedad. Si es que con los vecinos tienes la guerra y nadie te protege. Bueno, creo que lo he venido insinuando, lo que hay detrás de la prostitución de los derechos humanos es el fin de la democracia y de los estados-nación como los conocemos. Donde el Estado no pueda ejercer el monopolio de la fuerza, entonces podemos ponerle una lápida a la soberanía nacional. Mis queridos telepensantes, les pido disculpas por todos los errores con el último video. A veces uno, como decía mi hijo menor, que se dedica a todo el proceso de edición, y en parte también fueron mis errores, no anda con las antenas bien calibradas y luego comete un sinnúmero de errores, pero son etapas. Así es que espero que esta columna les haya servido para reflexionar. Volvamos para terminar al resumen
de las 5 formas de prostituir los derechos humanos. Número 1, transformémoslos en un negocio que sirva de extorsión a las autoridades. Y las autoridades extorsionadas, por supuesto, que ponen la plata de todos nosotros. Número 2, promoviendo la idea de que solo una parte de la población tiene derecho a tener derechos. Número 3, negando al Estado el rol que cabe en su protección. Por eso es que nosotros revisamos, ¿no es cierto?, lo que significa cuando no nos hacemos cargo de que el Estado tiene responsabilidad y que no cumplir con esa responsabilidad implica una falta de servicio, ¿ya? Entonces, si no nos hacemos cargo de esa falta de servicio, entonces, bueno, en la macrozona sur, la ausencia de Estado de Derecho no tiene ningún significado para las autoridades actualmente. Atribuyendo la violación únicamente de los derechos humanos, así también se los prostituye únicamente a los agentes del Estado, porque en ese caso necesariamente tendríamos que decir que los agentes del Estado además no están en una condición de igualdad con el resto de los miembros de su especie. Destruyendo sistemáticamente los derechos fundamentales en pos de la concreción de derechos sociales, que siempre son secundarios, porque no tienen ningún sentido si se suprime a los primeros. Y finalmente, supeditando los derechos humanos fundamentales y la dignidad de cada persona a derechos de consumo, también entendidos como derechos sociales, que requieren la violación de los derechos fundamentales. Espero haberles hecho un aporte a vuestro pensamiento. Muchas gracias a mis Patreon, a todos los suscritos, a quienes ven estas columnas y que tengan una muy, pero muy buena semana.